estimados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio, reciban un fraterno saludo y muchos deseos de paz y bendición para ustedes. Como habíamos anunciado, pues hoy estaremos tocando un tema que tiene el sentido que la letra mata. Vamos a hacer un estudio básico del texto bíblico de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. He recogido unas notas que quiero compartir con ustedes sobre lo que se dice y se entiende sobre este texto que he mencionado. Bien, entonces, este texto que tenemos acá, el versículo 6 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, es un pasaje muy importante porque aborda temas teológicos y conceptos muy significativos en el contexto de la fe cristiana. La Reina Valera, que es la que marca el paso y en la lectura, en el uso de las iglesias evangélicas, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Bien? Eso dice la versión Reina Valera, que leyéndolo así de golpe, de lectura, pues uno dice, puede entender o no entender mucho de lo que el texto a golpe de la vista puede darnos. Bien. Miremos la siguiente lámina. Allí recogí yo, para los que les gusta leer los idiomas en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego. El que aparece en amarillo es la última parte del texto, que dice togar, gramma, apoteknei, tode neuma, zoe potei, poiei. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Bien, así nomás, pues, entonces, he generado algunas preguntas para la reflexión. Y la primera es, ¿cuál es el sentido del texto? ¿Qué quiso decir Pablo cuando lo escribió? ¿En qué sentido la letra mata? Tercero, ¿cuál es esa letra que dice Pablo que mata? En realidad, ¿cuál es el sentido de dicha frase? Por supuesto, analizada en su debido contexto. Bien, eso es lo que vamos a ver. Aquí he recopilado varias versiones de la Biblia para comparar. Esto sería un primer ejercicio, comparar las versiones. La traducción lenguaje actual dice así: ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador,
pero el Espíritu de Dios da vida. Por supuesto que cuando uno lee una traducción de esta manera, pues se le viene algo a la mente más inteligible, se entiende con mayor facilidad. Veamos la segunda, dice la Dios habla hoy. Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en la ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Bien, bastante entendible. Se entiende con facilidad. Veamos otras dos más. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu lleva a la vida. Pues, poco más entendible. La nueva traducción viviente dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida, bastante aproximado a entenderlo. Pero me gustaría que miráramos lo que dice la Reina Valera. ¿Verdad? La Reina Valera dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien. Entonces, leyendo estas traducciones, estas versiones distintas, diferentes, tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, lo primerito que debemos de hacer, hay que tener en cuenta para un análisis de un texto, es la delimitación del texto. La perícopa, dicen en lenguaje técnico, que no es más que la sección o la unidad de sentido, dónde empieza el pasaje y dónde termina, en la cual ocurre dicha frase que hemos mencionado, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dicha frase ha sido tan popularizada, ¿verdad?, que es común escucharla, decirla, pero tan mal interpretada, tan manipulada al mismo tiempo. Tal vez por eso lo de su indiscutible popularidad. Bien, veamos. En tal sentido, es preciso poner de relieve que el contexto lingüístico y temático inmediato de 2 de Corintios 3, verso 6, comienza en el versículo 1 del capítulo 6. Perdón, del capítulo 3. Y se extiende hasta el versículo 18. En este contexto, el apóstol Pablo, haciendo una lectura muy peculiar, partiéndose de su fe judía que él poseía,
contrasta él el pacto en Sinaí, cuyo mediador fue Moisés, con el que el pensamiento de Paulino y luego el pensamiento cristiano en general llaman un nuevo pacto, cuyo mediador es Jesucristo, que es el que dice Pablo, el pacto escrito no en unas tablas de piedra, como en el Sinaí, sino un pacto escrito en el corazón mediante el Espíritu. Bien, eso es lo que el apóstol apunta. En segundo lugar, es importante señalar, y en conclusión, Pablo llama letra al pacto del Sinaí, pues lo considera en su aspecto físico y externo como una serie de mandatos que la persona tenía que observar, pero sin incluir la fuerza interna del Espíritu, que es la que capacita a las personas para cumplirlas. Y aquí es muy importante ver que los mandamientos recibidos por Moisés no eran coercitivos, pero que en el transcurso del tiempo y en las distintas posiciones que encontramos en los distintos judaísmos, la ley se vuelve muy coercitiva y que no se podía dejar de cumplir un mandamiento, porque al no cumplir ese mandamiento, no se cumplía toda la ley. Por lo tanto, ese pacto era un pacto que indefectiblemente producía muerte. Bien, veamos. Por supuesto, siempre en concordancia con la perspectiva paulina, al margen del punto de vista de la fe judía, pero para el apóstol el nuevo pacto, ¿verdad?, según su pensamiento, según su interpretación, sí producía vida, porque este ahora está escrito en el corazón mediante la obra del Espíritu Santo, a diferencia del pacto sinaítico, que fue escrito, dice Pablo, en tablas de piedra. Bien, siguiendo acá. Además, Pablo, ¿verdad?, y luego el pensamiento cristiano en general, van a asumir que el nuevo pacto supone la asistencia del Espíritu Santo y que la excelencia de Jesucristo como el mediador, dice Pablo, que es superior a Moisés, como un mejor sacerdote, entrando a un mejor tabernáculo y presentando una ofrenda perfecta, según lo narra el escritor a los Hebreos. Consecuentemente, es demasiado obvio que Pablo jamás quiso decir en 2 Corintios, capítulo 3, verso 6, que la intelectualidad mata la vida espiritual. No. Y que la ignorancia, o sea, la ausencia de la intelectualidad, produce vida y produce la vida, la potencia, la vida espiritual. Eso nunca lo pudo haber dicho Pablo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En tercer lugar, más desde el punto de vista bíblico, teológico, fíjense bien, ese dualismo
que contrasta, fíjense bien, la intelectualidad con la ignorancia, aquí es inconcebible. Es ver la intelectualidad, fíjense bien, como sinónimo de falta de espiritualidad y entrega a Dios. Y ver a la ignorancia como el sinónimo de espiritualidad, como una especie de virtud que favorece la entrega a Dios. Dios mío. Eso nunca lo pudo haber pensado Pablo. Bien. En último lugar, no es posible dejar de lado que tanto el Taná, que es el canon judío, el Antiguo Testamento para los cristianos, se hizo eco de la tradición del pensamiento de la literatura sapiencial, que es toda la recopilación de la sabiduría del pueblo de Israel. Proverbios, Eclesiastés, Job, que están llenos de sabiduría. Eran hombres intelectuales los que escribieron estos libros. Así como en el canon cristiano, que es el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, que el que le hace falta sabiduría, que se la demande a Dios. Es decir, no es posible. Bien, el aspecto que nos ha tenido, digamos, la mala interpretación, el no de la letra, sino del espíritu. Aquí Pablo hace una distinción fundamental entre la antigua ley de Moisés, la ley escrita, que se basaba en un sinnúmero de reglas y regulaciones escritas, y el nuevo pacto, que se basa en la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. El antiguo pacto se centraba en la obediencia externa a la ley, mientras que el nuevo pacto se enfoca en la transformación interna y la relación personal con Dios. Diferente. Por eso Pablo pone en comparación estos dos tipos de pactos. Bien. La famosa frase, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Este contraste con la que Pablo presenta esta situación, Pablo está señalando la incapacidad de la ley, la letra, para dar vida y justificación. La ley, al revelar el pecado y exigir la obediencia perfecta, condena a la humanidad. Por supuesto, ya que nadie puede cumplir completamente la ley. En cambio, la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu que dice Pablo, da vida espiritual, perdón y la posibilidad de vivir una vida que agrada a Dios. Quiero cerrar esta breve reflexión trayendo a colación unas palabras que señalan a Esdras, el escritor de los últimos libros, como una persona para nada espiritual. Por supuesto, para las personas que todavía insisten en malinterpretar las palabras de Pablo, de 2 Corintios 3, verso 6, que dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová,
y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdra, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdra, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esto lo encontramos en el capítulo 7 de Esdras, del verso 10 al 12. ¿Qué podemos ver acá? Miramos lo siguiente. Por supuesto que hay que subrayar las frases escriba versado en los mandamientos de Jehová, escriba y erudito en la ley del Dios del cielo. En consecuencia, ya me imagino lo carnal y lo poco espiritual que sería Esdras para aquellos que piensan que la intelectualidad es mala para servir a Dios. El letrado, como dicen algunos ahí, el letrado no puede servir a Dios porque la letra lo mata. Guárdenos Dios. En conclusión, quiero decir lo siguiente. El texto de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. El apóstol Pablo está enfatizando la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Subraya la importancia de la transformación interior y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Les hace un señalamiento a los que guardan la ley de que la fe en Jesucristo no se basa en el cumplimiento de la ley, sino en la gracia y el poder transformador del Espíritu de Dios. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que estas notas que he compartido con ustedes les pueda iluminar, alumbrar para la buena marcha, para el enriquecimiento del intelecto y nutrirnos del conocimiento de la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, espero que puedan compartir esta página con algunos otros de sus amigos, de sus hermanos. Y también espero sus comentarios, ¿verdad? Esto quiero que lo hagamos una cuestión. A mí me interesa saber cuáles son las opiniones de ustedes, ¿verdad? Para que tengamos un diálogo abierto. Ese es el propósito de esta página. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.